Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 de la convocatoria de junio del 2023 para el acceso a la selectividad en Galicia. Comenzamos con el primer ejercicio propuesto, que es de álgebra, que nos dice lo siguiente: despeje la matriz X de la ecuación x por a igual a más x por b si a y b son matrices cuadradas, tales que a menos b es invertible. Y luego calcule x si a es igual a esta matriz y b es igual a esta otra matriz. Bien, donde y es la matriz identidad de orden 2. Partimos de la ecuación inicial, matricial, x por a igual a más x por b. Para despejar la x lo que vamos es agrupar las x en el primer miembro. Para ello lo que hacemos es la xb que está sumando a la derecha la pasamos restando a la izquierda, quedando xa menos xb igual a A. Y ahora vamos a sacar factor común a x que multiplica a A y a b, pero por la derecha. Es decir, quedaría x por a menos b. Cuidado aquí, no pongamos a menos b por x porque estaríamos cometiendo un error bastante grave, porque recordar que el producto de matrices no es conmutativo. Bien, entonces una vez que ya tenemos esto, como me dice el ejercicio que la matriz A menos B es invertible, yo puedo multiplicar ambos miembros por la inversa de A menos B, a la derecha por supuesto, y al multiplicar en el primer miembro A menos B inversa por esta expresión, se cancela A menos B con su inversa, quedando la matriz identidad, por tanto quedándome X. Y a la derecha me quedará A por A menos B elevado a menos 1, es decir, A por la inversa de A menos B. Y por lo tanto ya me queda la X despejada tal y como me piden en el primer párrafo del ejercicio. Vamos ahora a calcular x, teniendo en cuenta estas condiciones. Para ello voy a ver quién es b en primer lugar. B, fijaros que es la inversa de toda esta matriz que aparece dentro del paréntesis, así que voy a ver qué es lo que hay dentro del paréntesis, qué es lo que me va a dar. Entonces en primer lugar voy a calcular a cuadrado es a por a, hago este producto de matrices y al hacer este producto observo que el resultado del producto vuelve a ser la propia matriz A, así que A cuadrado es igual a A. Si A cuadrado es igual a A cuadrado menos A es 0. Por lo tanto, si A cuadrado menos A menos I es menos I, puesto que A cuadrado menos A, repito, es la matriz nula, 0. La matriz 0, 0 menos I es menos I. Por lo tanto, obtenemos que B es la inversa de menos la identidad. Y si B es la inversa de menos la identidad, se demuestra muy fácilmente que la inversa de menos la identidad es menos la inversa de i. Menos la inversa de i. Recordar que la inversa de una constante por una matriz es la inversa de la constante, es decir, si la constante es k, sería 1 partido por k. Aquí la constante es menos 1, sería 1 partido por menos 1, que es menos 1, por la inversa de la matriz, en este caso por la inversa de i. Y si no lo sabemos, hacemos menos i, hacemos la inversa aparte. Bueno, y obtenemos esta igualdad. Así que a menos b, que es lo que yo quiero calcular, puesto que está en el desarrollo de x, a menos b, es a menos i, es decir, es a más i. Como, como x es a por a menos b menos 1, tengo que hacer la inversa de a menos b, y si a menos b es a más i, escribo a más i, sumo a más i es la matriz 1, 2, 0, 0 más la matriz identidad. Aquí está indicado y esta suma evidentemente es esta matriz 2, 2, 0, 1. Entonces todo ahora pasa por hacer la inversa de esta matriz. Para hacer la inversa de esta matriz de la 2, 2, 0, 1, utilizo los pasos correspondientes. En primer lugar hallo el determinante de esa matriz, que es 2 por 1 es 2 menos 2 por 0 es 2. El siguiente paso es la matriz adjunta de A menos B. La matriz adjunta de menos B es esta, como se obtiene, recordar cómo se obtiene la matriz adjunta. Para el primer elemento elimino fila y columna y me queda el 1. Para el elemento siguiente, el otro 2, elimino fila y columna y me queda 0. Recordar que en esta posición, en la fila 1, columna 2, habría que cambiar de signo, pero que como es un 0, pues el cambio de signo no tiene ningún sentido. Para el 0 elimino fila y columna y me queda 2 y cambio de signo, menos 2, porque aquí cambia de signo también. Y en el último elemento elimino fila y columna y me queda 2. Esto es la matriz adjunta. El tercer paso es calcular la traspuesta de la adjunta. Transponemos esta matriz obtenida y por último la inversa es dividir por el determinante todos los miembros
de esta matriz, o lo que es lo mismo, multiplicar esta matriz por un medio, ¿no? En principio la voy a dejar así, multiplico la matriz por un medio y obtengo la inversa, porque ahora ya ahora ya calculo x, que es lo que me pide el problema, y x es a por la inversa de a menos b, que es, quedamos que es un medio por 1 menos 2, 0, 2. El un medio, que es un escalar, lo puedo poner en primer lugar, y hago el producto de las dos matrices, y el producto de las dos matrices me da 1, 2, 0, 0, que al multiplicar por un medio, ya el un medio entra multiplicando a todos los elementos de la matriz, así que finalmente el resultado que me da es un medio por 2, 1, y 0 y un medio por 0 y un medio por 0, queda 0, 0. Este, por tanto, es la solución del ejercicio, así que ya hemos obtenido la matriz X. Pasamos al ejercicio número 2, que es de álgebra también, es un sistema de ecuaciones lineales y se trata de discutir este sistema en función de los valores del parámetro m. Para ello vamos a escribir el sistema en la forma matricial, como siempre, a por x igual a b, donde la matriz A es la matriz principal de los coeficientes de la matriz de las incógnitas, los coeficientes de las incógnitas. Para x es m, para y 2 más m al cuadrado, y para z, que no aparece en la primera ecuación, es 0, así con la segunda y la tercera ecuación. La matriz X es la matriz de las incógnitas, la matriz columna de las incógnitas X y Z, y la matriz B es la matriz columna de los términos independientes 1 más m, 1 y 5. Bueno, vamos a utilizar el teorema de Roussel-Frobenius para discutir el sistema, y para ello necesitamos conocer los rangos de la matriz principal, de la matriz A, y de la matriz ampliada. La matriz ampliada es la matriz a la que se le añade la columna B. Vamos entonces para el rango de A. Evidentemente el rango de A va a depender de m, y para ello hacemos el determinante de A. El determinante de A lo hacemos por la regla de Sarrus, matriz principal m por 2m menos 4 es m al cuadrado por 2m menos 4, más, en este caso menos este menos 1 por este m, menos m por este 2 más m al cuadrado, quedaría menos m por 2 más m al cuadrado, más 0 por 2 por 0, 0, y ahora por la diagonal secundaria sería 0, 0 aquí, y quedaría un más 2m, porque por la diagonal secundaria sabemos que cambia de signo el resultado de los productos, más 2m. Bien, haciendo este desarrollo, me va a quedar, simplificando, me va a quedar m al cubo menos 4m al cuadrado, que se puede sacar factor común a m al cuadrado, que multiplica a m menos 4. Si yo igualo a 0 este determinante, obtengo que los valores que lo anulan son m igual a 0 y m igual a 4. Y esos son los dos valores que me van a producir la casuística que tengo que estudiar para discutir el sistema. El primer caso, entonces, en función de estos resultados, es que m sea distinto de 0 y distinto de 4. ¿Por qué? Porque si m es distinto de 0 y m es distinto de 4, el determinante de A es distinto de 0, porque quedamos que se anula solamente en el caso 0 y 4. Así que en este caso es distinto de 0. Y si el determinante de A es distinto de 0, el rango de A es 3. Si el rango de A es 3, el rango de la ampliada, al añadirle una columna a la ampliada, es como la ampliada es una matriz 3 por 4, el rango de la ampliada sigue siendo 3. Aquí no hay nada que comprobar, puesto que el menor de orden 3 que me sirve para, no nulo, que me sirve para justificar que el rango de la ampliada es 3 es la propia matriz A. Y como coinciden los rangos y además coinciden con el número de incógnitas, según el teorema de Roussel, el sistema es compatible determinado, es decir, tendría solución única. Para cada valor de m tiene solución única. Vamos con el caso segundo. El caso segundo ya es un caso particular, es para m igual a 0. ¿Qué ocurre si m es 0? Bien, si m es 0, ahora en la matriz A la puedo sustituir m por 0 obteniendo la siguiente matriz. Lo que he hecho es sustituir m por 0. Está claro que el rango de esta matriz es 2. ¿Por qué? Porque podemos encontrar un menor de orden 2 no nulo. ¿Cuál? Pues vamos a este, por ejemplo. Que el rango no puede ser 3 es obvio porque el determinante sabemos que es 0, que estamos en el caso m igual a 0, repito. Entonces el determinante da es 0, el rango tiene que ser menor que 3. ¿Es 2? Sí. ¿Encontramos un menor de orden 2 no nulo? Aquí lo tenemos. Hay más, pero con que encontremos uno es suficiente. Y vamos con la matriz ampliada. Escribimos la matriz ampliada, aquí la tenemos. Obsérvese que cualquier menor de orden 3 que yo tome aquí con la primera columna me va a dar determinante 0, puesto que como tiene si toda la columna tiene 0, el determinante es 0. Así que el único menor de orden 3 que pudiera darme distinto de 0 sería el formado por las tres últimas columnas. Así que aquí voy a comprobar qué le pasa al determinante de 2, 0, 1, 0 menos 1, 1 y 2 menos 4, 5. Haciendo este determinante, resulta que me da 0 también.
Por lo tanto, todos los menores de orden 3 que yo pueda tomar dentro de la matriz ampliada son nulos, así que el rango de la ampliada no puede ser 3. Conclusión, el rango de la ampliada es 2 también, así que si coinciden los rangos, el sistema es compatible y además es menor que el número de incógnitas, el rango es menor que 3, pues entonces estamos ante un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. Recordar que los grados de libertad es el número de incógnitas menos el valor del rango. Bien, y pasamos al caso 3, que es m igual a 4. Si m es igual a 4, la matriz A ahora nos queda convertida en esta matriz. Esta matriz también, el determinante de esta matriz es 0, porque sabemos que para m igual a 4 el determinante era 0, y el rango tiene que ser menor que 3. Nos preguntamos, ¿es 2? Para afirmar que es 2 tengo que encontrar un menor de orden 2 no nulo. Lo hay, sí, por ejemplo, este, que me da 16 de determinante, es decir, distinto de 0. Así que el rango de la principal es 2. Vamos con la ampliada. La ampliada la escribimos y aquí la tenemos. Y vamos a ver si encontramos un menor de orden, los menores de orden 3 que hay aquí. Dentro de los menores de orden 3 posibles encontramos alguno que sea distinto de 0. Obviamente la propia A ya no me sirve porque la matriz A me da determinante 0, pero bien podría coger, por ejemplo, otro menor. Voy a coger el formado por la primera columna, la tercera y la cuarta, por ejemplo, para escapar de este 18, que es un número ahí grande, y al hacer este determinante, resulta que me va a dar 16, y me da distinto de 0. Como ya he encontrado un menor de orden 3, no necesito buscar más, puesto que he encontrado un menor de orden 3 no nulo, así que el rango de la ampliada es 3. Como los rangos son distintos, automáticamente el teorema de Rouchet afirma que el sistema es incompatible. No me pide que lo resuelva en ninguno de los casos compatibles, por lo tanto el problema queda finalizado porque solo me pide la discusión. Bien, pasamos al siguiente ejercicio, ya nos adentramos en el análisis y el apartado A de este ejercicio dice si la función a elevado a x más b diga qué valores debe tener a y b para que se cumpla que f de 0 es igual a 0 y el límite cuando x tiende a 0 de f de x partido por x es igual a 3. Bien, este apartado es sencillo. Si f de 0 es igual a 0, tenemos lo siguiente, que al sustituir la x por 0 en la expresión de la función me tiene que dar 0, es decir, que a por elevado a 0 más b me tiene que dar 0. Ahora bien, elevado a 0 es 1, por lo tanto, esto me queda a por 1 más b, es decir, a más b igual a 0. Esta es la primera condición que obtengo. Y de ahora voy a partir del límite. Parto del límite cuando x tiende a 0 de f de x partido por x. Ahora bien, f de x ya vimos que era a elevado a x más b partido por x, pues lo pongo, la expresión, y calculo este límite. Cuando x tiende a 0 me queda a más b en el numerador y me queda 0 en el denominador. Pero a más b acabamos de comprobar que es 0, así que por lo tanto me queda que este límite es 0 partido por 0. 0 partido por 0 es una indeterminación que sabemos que se puede resolver por la regla del L'Hopital, así que aplicamos la regla del L'Hopital a este límite. Y el límite que estoy tratando de averiguar, que sé que es 0 partido por 0, esa indeterminación, es igual por la regla del L'Hopital al límite de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. La derivada del numerador es a por elevado a x y la derivada del denominador es la derivada de x, que es 1. Sustituyendo x por 0 me queda a por elevado a 0, que es a. A por elevado a 0, que es 1, a por 1, a. Así que ese es el límite. Como me dice que el límite es 3, entonces obviamente a tiene que ser 3. Y como a más b era igual a 0, pues b tiene que ser igual a menos a, es decir, b tiene que ser igual a menos 3. Con lo cual queda resuelto el apartado A. Veis que en 2 líneas se despacha. Vamos con el apartado B. El apartado B ya requiere tener un poquito más de conocimiento de las funciones trigonométricas, sobre todo la función seno y coseno. Vamos a ver por qué. Vamos a estudiar entonces esta función. Me pregunta si tiene extremos o puntos de inflexión en el intervalo 0,2pi. Bueno, para estudiar los extremos y los puntos de inflexión se estudia la primera y la segunda derivada respectivamente. Entonces vamos a empezar con la primera derivada. Y la primera derivada de x más el seno de x es 1 más coseno de x. La derivada de x es 1, la derivada del seno es el coseno. Vamos a ver dónde se anula la derivada, que es donde los extremos, los máximos y los mínimos relativos, la derivada se tiene que anular. Y la derivada se anula en 1 más coseno de x igual a 0, por lo tanto despejo coseno de x es igual a menos 1. ¿Qué ángulo tiene por coseno menos 1
en el intervalo 0pi, es decir, en una primera vuelta. En el intervalo 0pi el ángulo que tiene coseno menos 1 es 180 grados, es decir, es pi. Así que x es igual a pi. Entonces tengo que comprobar que en x es igual a pi, la función tiene un extremo. Para comprobar que la función tiene un extremo puedo hacerlo de varias formas. Puedo utilizar el criterio de la segunda derivada o puedo utilizar el crecimiento y el decrecimiento de la función. Yo ahora aquí voy a estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función a la izquierda y a la derecha de pi. Porque si pi anula la derivada, en el dominio donde estoy trabajando yo ahora, que es desde 0 hasta 2pi, se divide en dos trozos, digamos, en dos intervalos. Uno va de 0 a pi y otro va de pi a 2pi. Entonces, ¿qué ocurre en el intervalo 0pi? Estudio la derivada en un punto cualquiera del intervalo. Por ejemplo, en pi medios. Entre 0 y pi tengo pi medios. Estudio el signo de la derivada en pi medios. F' de pi medios es 1 más coseno de pi medios. El coseno de pi medios es 0, me da 1 y 1 es mayor que 0. Si el signo de la derivada es positivo, la función crece. Es decir, en 0pi la función es una función creciente. Hago lo mismo en el otro trozo, en el otro intervalo, que es desde pi a pi medios. En pi medios. Perdón, en pi y 2pi, de pi a 2pi, perdón. Y entonces cojo un ángulo que esté comprendido entre pi y 2pi, pues por ejemplo 3pi partido por 2, que es 270 grados. Y la imagen es el coseno de 270, es 0 también, y por lo tanto esto me vuelve a dar positivo. Así que en el intervalo pi2pi la función sigue siendo creciente. Si la función crece a la izquierda de pi y sigue creciendo a la derecha de pi, en pi no puede haber ni un máximo ni un mínimo, porque para que haya un máximo la función tiene que cambiar de creciente a decreciente y para que haya un mínimo la función cambia de decreciente a creciente. Entonces es una forma de comprobar que aquí no hay extremos, así que yo puedo afirmar que en x igual a pi no hay extremos. No hay extremo relativo. Vamos con los puntos de inflexión. Para los puntos de inflexión tengo que ver qué le pasa a la segunda derivada. Hacer lo mismo que he hecho aquí con la primera, pero para la segunda derivada. Hago la segunda derivada y la segunda derivada es menos seno de x, puesto que es la derivada de 1 a 0 más la derivada del coseno menos seno. Al igualarla a 0, x es igual a pi porque los únicos valores que anulan el seno de x es igual a 0 cuando x es 0 o cuando x es 180, pero x igual a 0 no me sirve porque estamos en el intervalo abierto 0, 2pi, solamente me sirve pi. Bueno, pues lo mismo que hice aquí, el pi, que es un valor crítico para la segunda derivada, vuelve a separar el dominio 0, 2pi en dos intervalos, que son 0pi y pi 2pi, y lo que tengo que ver es el signo de la segunda derivada en cada uno de ellos. Hago el signo de la segunda derivada en pi medios y resulta que me da menos seno de pi medios. Menos seno de pi medios es menos 1, que es negativo. Si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava. Entonces la función es cóncava en el intervalo 0pi. Y en pi2pi cojo el 3pi partido por 2 y el 3pi partido por 2 me queda menos seno de 3pi partido por 2. El seno de 3pi partido por 2 es menos 1, como tenemos un menos delante, menos 1 es más 1. Es decir, aquí, sin embargo, aquí cambia de signo, es positivo. Si la segunda derivada es positiva, eso quiere decir que en el intervalo pi2pi la función es convexa. Si la función cambia de cóncava a convexa en pi, eso quiere decir que en x igual a pi tenemos un punto de inflexión. Con lo cual ya queda demostrado, además en particular, es el punto pi y la imagen de pi, y es ir a la función f de x, que es pi más seno de pi, que me da pi también. Por último dice que esboce la gráfica de f en el intervalo. Bueno, para esbozar la gráfica de f tendría que calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, perdón, y el límite cuando x tiende a 2pi por la izquierda, que eso se equivale a f de 0 y f de 2pi porque la función x más seno de x es continua. Calculo f de 0, que es 0, y f de 2pi, que es 2pi, aquí, y ya sé de dónde parte la gráfica y a dónde llega, es decir, parte de 0 y llega a 2pi. Y por el medio tiene un punto de inflexión y siempre es creciente. ¿Y dónde tiene el punto de inflexión? En pi. Entonces la gráfica sería esta, lo voy a hacer aquí en pequeñito. Aquí fijaros que tiene un punto de inflexión, precisamente aquí cae pi, y este es el intervalo 0 hasta este punto, hasta el extremo que es el 2pi. Bueno, esa sería la gráfica de la función. Vamos con el ejercicio número 4. Sin duda el ejercicio más complicado de todo el examen por las desigualdades que os han pedido y que no estáis acostumbrados a trabajar con ellas, y vamos allá. Calcule el área de la región determinada por las desigualdades. Lo que vamos a hacer es dibujar
dibujar esta área. En primer lugar me habla de x mayor o igual que 1. Los puntos en los que x es mayor o igual que 1 son los siguientes. Yo dibujo la recta x igual a 1. Aquí tengo la recta x igual a 1 dibujada sobre unos ejes cartesianos. Los puntos en los que x es mayor o igual que 1 son todos los puntos que están a la derecha de esa recta, porque la x, es decir, la abscisa, son todos mayores que 1. Y menor o igual que x. Para ver qué puntos son los que se representa y menor o igual que x, voy a dibujar la recta y igual a x, que es la bisectriz del primer cuadrante. Y los puntos en los que y es menor o igual que x son los puntos que están debajo de la recta. Los que están por encima son aquellos en los que y es mayor o igual que la x. Por lo tanto, si son los que están por debajo de la recta y sobre la recta también, porque aquí me dice igual, ¿no? Entonces, los puntos en los que ahora es donde se solapan con los anteriores sería esta zona de aquí, por debajo de la recta y igual a x, y a la derecha de la recta x igual a y. Todos esos puntos son los que conforman estas dos desigualdades. Y por último, tengo que dibujar la función x logaritmo neperiano de x para cerrar un perímetro, para cerrar una región. Y para dibujar la función x logaritmo neperiano de x, pues voy a ver qué forma tiene. Para ello, como siempre, hago lo que tengo que hacer para representar una función, que sería en primer lugar el dominio. Como la función tiene un logaritmo de x, el dominio son todos los números positivos, es decir, de 0 a más infinito. Ese es el dominio, es decir, que a la derecha de 0 a más infinito estará la gráfica. Todo lo que haya a la izquierda, aquí no hay nada, no me interesa porque no hay nada. El siguiente paso es el punto de corte con los ejes. Con el eje Y no va a tener puntos de corte, puesto que x igual a 0 no está en el dominio. Así que vamos con el eje X. Con el eje X hay que igualar a 0 la función. Y al igualar a 0 la función, esto se anula para x igual a 0, que no me sirve, repito, porque no está en el dominio. O el logaritmo de x es igual a 0. El logaritmo de x es igual a 0 cuando x es igual a e elevado a 0 cuando x es igual a 1. Así que el punto de corte con el eje de las x es el 1, 0. Y el 1, 0 sí lo tenemos aquí. Aquí está el punto de corte con el eje de las x. Bien, el siguiente paso es estudiar la monotonía de la función, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Para ello hay que estudiar la derivada. Y la derivada es la derivada de un producto. La derivada de este producto es la derivada de x, que es 1 por el otro sin derivar, que es logaritmo neperiano de x, más x por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. Ahora bien, x por 1 partido por x es 1, así que esta sería la derivada. ¿Dónde se anula la derivada? La derivada se anula cuando el logaritmo neperiano de x es menos 1. Y si el logaritmo neperiano de x es menos 1, x es elevado a menos 1. Y e elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido por e. Entonces, en 1 partido por e presenta un punto crítico que puede ser un máximo o un mínimo. Para ello, lo que voy a ver es la segunda derivada. Voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada es 1 partido por x y calculo la segunda derivada en 1 partido por e. La segunda derivada en 1 partido por e es 1 partido 1 partido por e, que es e. Es positiva. Si la segunda derivada es positiva, quiere decir, según el criterio, que en x igual a 1 partido por e la función presenta un mínimo relativo. Bien. Y ahora vamos a estudiar los puntos de corte de la gráfica. Bueno, y este es el mínimo relativo, calculo la imagen de 1 partido por e, que es la imagen que la calculo en la función, en f de x, y me queda menos 1 partido por e. Entonces, puedo intentar hacer el dibujo sabiendo que vamos a ver qué ocurre en 0. ¿Qué ocurre cuando x tiende a 0 por la derecha? Puesto que yo tengo que arrancar la gráfica del 0. La tengo que arrancar del 0. Y por el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función es este límite. Este límite es 0 por logaritmo de 0, que es 0 por menos infinito. Esto es una indeterminación. Es una indeterminación que la puedo convertir en la indeterminación del tipo infinito partido por infinito, tan solo poniendo la x, en vez de multiplicar así, y poniéndola invertida en el denominador. Me queda que el logaritmo neperiano de x partido por 1 partido por x, que es lo mismo que x logaritmo neperiano de x, me genera la indeterminación infinito partido por infinito. Al generarme una indeterminación infinito partido por infinito, aunque aquí sea menos infinito en el numerador y aquí sea más infinito,
eso no importa, los signos aquí carecen de importancia, puedo aplicar la regla del L'Hopital. Y al aplicar la regla del L'Hopital me queda el límite de la derivada del numerador, que es 1 partido por x, y debajo la derivada de 1 partido por x, que es menos 1 partido por x al cuadrado. Simplificando este cociente, me queda el límite de menos x, y cuando x tiende a 0. Y cuando x tiende a 0, el límite es 0. Así que la función arranca del origen de coordenadas, arranca del 0, 0. Por lo tanto, ya puedo hacer el dibujo y observo el dibujo. Aquí tengo la gráfica de la función y ya veo que me genera un recinto cerrado. Recordar que los puntos que generaban las dos anteriores desigualdades eran los que estaban comprendidos entre la recta igual a x y a partir de x1, así que la zona que me están pidiendo, o la región determinada cuya área me piden, es esta sombreada que aparece aquí. Esta es la región que tengo que calcular. Bien, y como esta región está limitada por encima por una función, que es la función y igual a x, y por debajo por la función x logaritmo neperiano de x, pues entonces es la integral desde este punto hasta donde se cortan, hasta el valor de la x donde se cortan las dos funciones, de la función que está por encima, menos la que está por debajo. Solamente me falta averiguar el punto de corte de las dos funciones, y para ello, para calcular el punto de corte de las dos funciones, igualo la función y igual a x, aquí está la x, la igualo a la otra función, que es x logaritmo neperiano de x, y resuelvo esta ecuación. Al resolver esta ecuación, paso para el primer miembro todo, me saco factor común a x, y esto tiene por solución x igual a 0, que no me sirve, insisto, porque x igual a 0 no está en el dominio, y la otra solución es que 1 menos logaritmo neperiano de x es igual a 1, es decir, logaritmo neperiano de x es igual a 1, x es igual a el número e. Así que el valor de abscisa de este punto de corte es el número e. Por lo tanto, el área que me están pidiendo es la integral desde 1 hasta e de la función que está por encima, que es x, menos la que está por debajo, que es x logaritmo neperiano de x. Entonces tengo que resolver esta integral, que es el siguiente problema en el que me veo abocado. Y vamos allá. Para resolver esa integral, voy a resolver primero, voy a calcular una primitiva de x menos x logaritmo neperiano de x, y para ello voy a hacer aparte, bueno, la integral de x es x al cuadrado partido por 2, es decir, esta x no me genera ningún problema, y el problema sería la de x logaritmo neperiano de x, que es la que voy a hacer aparte, que es la que no me sé de forma inmediata. Y esta integral es una integral que se hace por partes. Llamamos u a la función logaritmo, llamamos de v a x. Y ahora la derivada de u es 1 partido por x, y v es la primitiva de x al cuadrado partido por 2. Aplicamos la fórmula del método de partes, que es que me dice que esta integral es u por v, es decir, x al cuadrado partido por 2 por logaritmo de x, menos la integral de v de u, menos la integral de x cuadrado partido por 2, que es v, por 1 partido por x, que es de u. Aquí fijaros que x al cuadrado partido por x se simplifica una x, se va con esta de aquí, el 1 medio puede salir fuera de la integral, entonces esto me queda x al cuadrado partido por 2 logaritmo de x, que ya está integrado, menos el 1 medio sale fuera de la integral y me queda la integral de x. Bueno, pues la integral de x es evidente que es x cuadrado partido por 2. Con esto me quedaría finalmente x al cuadrado partido por, al multiplicarlo por 1 medio, me quedaría por x al cuadrado partido por 4, más la constante de integración. Este sería la integral de x logaritmo neperiano de x. Como yo quiero calcular la de esta, pues entonces la cojo y ya la pongo completa. La integral desde 1 hasta e sería x al cuadrado partido por 2 por esta x menos esto, ¿no? Y ya podemos sacar factor común, x al cuadrado partido por 2, aquí ya está muy simplificado, ya he sacado factor común al resultado, entre 1 y e, porque es la integral definida. Aplico la regla de Barrow, es decir, sustituyo por el número e la x, obteniendo este paréntesis, y sustituyo por el número 1 la x, obteniendo 1 medio por 3 medios, porque aquí me queda el logaritmo neperiano de 1, 0. Bueno, y haciendo estas operaciones, finalmente me queda el cuadrado menos 3 partido por 4, que si lo quiero expresar en forma decimal me va a dar 1,1, aproximándolo a 1,1 unidades cuadradas. Bueno, de unidades cuadradas de superficie en el sistema de referencia ortonormal en el que estoy trabajando. Aquí la unidad sería un cuadrado de tamaño 1 por 1, sería un cuadrado que, fijaros, este cuadrado que estoy marcando con el cursor, eso sería una unidad. Bueno, pues lo que me dice es que esta área
esta área sombreada abarca esto más una décima de esto. Tiene su sentido, su lógica en principio. No parece descabellado que efectivamente sea así. Lo digo porque me puedo equivocar en los cálculos aquí en estas operaciones. Bueno, pues ya está resuelto entonces el ejercicio número 4. Pasamos al ejercicio número 5 y ya nos introducimos en la geometría. El apartado A me dice que obtenga las ecuaciones paramétricas de la recta R que pasa por los puntos P y Q. Y la ecuación implícita ortogonal del plano que pasa por el punto R y es paralelo a los vectores U y V. Bueno, este es un problema muy fácil porque la recta que pasa por los puntos P y Q va a tener como punto uno de los dos. Vamos a tomar como punto de ella uno de los dos. Y como vector el vector PQ. Y el vector PQ, recordar que son las coordenadas de Q menos las coordenadas de P. Sería 3 menos 2, 1, 0 menos menos 1, 1, 0 menos 0, 0. Ya tengo el vector. ¿Qué punto voy a tomar? Pues voy a tomar el punto 2 menos 1, 0, por ejemplo. Entonces me quedaría la expresión paramétrica, que es lo que me pide las ecuaciones paramétricas. Sería x igual al punto, que es la coordenada 2, más 1 por alfa, más la componente del vector por el parámetro alfa, el parámetro que le da nombre a las ecuaciones. La i es la segunda coordenada del punto, que es menos 1, más 1 por alfa, y la z es 0 más 0 por alfa, 0. En vez de tomar el 2 menos 1, 0, podéis tomar el 3, 0, 0 y quedaría 3 más alfa, alfa y 0. También estaría bien hecho, lo único que estamos cambiando de punto, pero la ecuación de la recta valdría perfectamente. Y vamos con la ecuación del plano. La ecuación para determinarle un plano necesito un punto y dos vectores, por ejemplo, que me determinen la dirección del plano, que sean independientes. De hecho, estos lo son. Y la ecuación implícita del plano viene determinada por el siguiente determinante. El determinante sería x menos las coordenadas del punto, que es en este caso es el 0, y menos 4 y z menos menos 2, z más 2 y los vectores 1, 0, menos 1 y 2, 1, menos 2. Lo igualo a 0, desarrollo este determinante o bien por la regla de Sarrus o bien por los adjuntos de la primera fila. Yo lo hago por los adjuntos de la primera fila y me queda x por su adjunto, sería x por 1, es decir, queda x más y menos 4 por 0, que es su adjunto, más z más 2 por su adjunto, que es 1. Y bien, y haciendo este desarrollo, estos paréntesis y ordenando, me queda la siguiente ecuación, x más z más 2 igual a 0. Eso sería el plano pedido, el plano pi, que pasa por el punto 0, 4 menos 2 y es paralelo a estos dos vectores. Y vamos con el apartado B. Calcular el ángulo que forma una recta con un plano. Para calcular el ángulo que forma una recta por un plano, sabemos que el ángulo es el arcoseno el arcoseno del ángulo que forma el arcoseno del producto escalar de los vectores normal del plano y director de la recta partido por el producto de sus módulos. Es decir, el ángulo es el arcoseno, no el arcocoseno, sino el arcoseno del producto escalar del vector director de la recta por el vector normal del plano partido por el producto de sus módulos. Bueno, pues entonces esto cogemos el vector director de la recta es el 1, 1, 0, que son los denominadores de las ecuaciones continuas, y el vector normal del plano son los coeficientes de la x, de la y, de la z respectivamente, es decir, son 1, 0 y 1. Y hacemos su producto escalar es 1 por 1 más 1 por 0 más 0 por 1, es 1, el producto escalar es 1, y raíz de 2, que es el módulo del vector, es el módulo el módulo del vector 1, 1, 0 es raíz de cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y aquí está lo mismo, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces raíz de 2 por raíz de 2 es 2, así que esto es el arcoseno de un medio. Y el arcoseno de un medio es buscar un ángulo cuyo seno sea un medio, y el ángulo cuyo seno es un medio es un ángulo de 30 grados, o pi sextos. Así que la solución es pi sextos radianes, o que es lo mismo decir 30 grados. Esa sería la solución a nuestro apartado B. Bien, pasamos al siguiente ejercicio, que es también de geometría, y me dice calcular el punto simétrico de un punto respecto a un plano. Bueno, tenemos un plano, tenemos un punto P, y me piden el punto simétrico, que es el que está al otro lado del plano, manteniendo las distancias iguales de P al plano que de P' al plano. Entonces se trata de averiguar P'. Bueno, pues para hallar P' lo que vamos a hacer es trazar la recta R, le voy a llamar R a la recta que une P con P', que es una recta que pasa por P y es perpendicular al plano pi que me dan.
Y el punto de corte de esa recta con el plano le voy a llamar M. Por definición de punto simétrico, sabemos que el punto M, que va a ser un punto del plano, que es un punto de corte, va a ser el punto medio entre P y P'. Y a partir de aquí calculo P'. Vamos allá entonces, vamos a calcular R. R tiene como punto el vector, el punto 2 menos 1, 0, y como vector el vector normal del plano, porque el vector normal del plano es un vector en la dirección perpendicular al plano, que es la dirección de la recta, y el vector normal del plano es el 1, 0, 1, que son los coeficientes de x y z respectivamente. Así que tengo el punto para hallar el plano, para hallar la recta, perdón, para hallar la recta tengo el punto 2 menos 1, 0, y el vector normal del plano 1, 0, 1. Entonces, la ecuación de la recta en forma paramétrica, aquí la tengo, es x igual a el punto 2 menos 1, 0 y 1 por alfa más 0 por alfa más 1 por alfa. Me queda la forma paramétrica, ¿no? Los coeficientes del parámetro alfa son los componentes del vector normal. Bien, una vez que ya tengo la recta, voy a calcular m. Y para calcular m necesito calcular la intersección de la recta con el plano. Calcular la intersección de la recta con el plano es sustituir la x de 2 más alfa en la ecuación del plano y la z por la alfa. O sea que me quedaría 2 más alfa más 2 igual a 0. Es decir, sustituyo un punto genérico de la recta en que satisfaga la ecuación del plano. Tiene que verificar esto. Y de aquí voy a despejar qué punto es, precisamente despejando alfa. Queda 2 alfa más 4 igual a 0. Si 2 alfa más 4 es igual a 0, alfa es igual a menos 2. Perdón, alfa es igual a menos 2. Correcto. Si alfa es igual a menos 2, ¿cuál es el punto m? Pues sustituyo alfa por menos 2 en la ecuación paramétrica de la recta y me queda que x es 2 menos 2, 0. El menos 1 no depende de alfa, por tanto sigue siendo menos 1 y alfa es menos 2. Así que es el 0 menos 1 menos 2. Eso es m. Una vez que tengo m, pues muy fácil, porque sé que m es p más p' partido por 2, porque m es el punto medio. Si m es p más p' partido por 2, y yo lo que quiero averiguar es p', despejo p' de esta igualdad. Aquí estoy haciendo un poco abuso del lenguaje. Aquí realmente serían el vector OM, el vector OP, el vector OP', ¿no? Serían vectores posicionales. Pero bueno, como los vectores posicionales tienen las mismas componentes que las coordenadas de los puntos, pues lo voy a indicar así. Despejo p'. P' es 2 por m menos p. P' es 2 por m menos p. 2 por m, multiplico 2 por m y me queda 0 menos 2 menos 4. Y le resto p, que era 2 menos 1, 0. Al restar componente a componente obtengo este punto, que es precisamente el punto simétrico del que me está pidiendo el ejercicio. Vamos con el apartado B, y el apartado B me pide estudiar la posición relativa de dos rectas y si se cortan, calcular el punto de corte. Bien, pues para ello vamos a tomar los componentes de ambas rectas. Voy a tomar primero el vector director de R y el vector director de S. Aquí los tengo. Le llamo U sub R y U sub S. Son los denominadores de las ecuaciones continuas. 1, 1, 0 para R y 2, 1, menos 1 para S. Ahora tomo un punto de R. Un punto va a ser el punto 2, menos 1, 0. Y el punto de S va a ser el punto 2, menos 2, menos 1, que son los que restan a la X y Z respectivamente, ¿no? Bien, entonces, una vez que ya tengo estos componentes, voy a ver cuánto vale el rango de los vectores formado por los vectores directores. Bueno, y calculo aquí el vector PQ. Voy a necesitar el vector PQ. Entonces, el rango de los dos vectores me da rango 2, porque encontramos un menor de orden 2, no nulo, es el de mayor orden, de orden 2. Si el rango es de 2, eso quiere decir que los vectores son linealmente independientes. Y si son linealmente independientes, tienen distinta dirección. Si tienen distinta dirección, aquí ya podemos descartar dos posiciones, que son la coincidencia de las rectas no pueden ser iguales, y tampoco pueden ser paralelas, porque tienen, repito, los vectores directores distinta dirección. Así que o una de dos, o son secantes o se cruzan. Tengo estas dos alternativas. Ahora, ¿cómo puedo dilucidar cuál de los dos casos es? Pues aquí es donde ya interviene el vector PQ, que me va a añadir una columna a esta matriz. Voy a hallar el rango de la matriz ampliada con PQ. Y el rango de la matriz ampliada con PQ, aquí lo tengo, la matriz ampliada con PQ, le he añadido el vector PQ. Para hallar el rango, calculo primero su determinante, porque si su determinante es distinto de 0, el rango sería 3. Entonces, hago el determinante y resulta que el determinante me da 0, así que el rango es 2. Bueno, si el rango es 2, esto quiere decir que aquí hay una compatibilidad en el sistema. Hay una compatibilidad porque al tener los rangos iguales por el teorema de Roussel, hay una compatibilidad de un sistema y si hay compatibilidad hay puntos en común.
y si hay puntos en común, cuando los rangos coinciden, las rectas son secantes, es decir, las rectas se cortan en un punto. Eso sería la posición relativa, ¿eh? Y aquí ya puedo afirmar que las rectas son secantes. Me dice que calcule el punto de corte. Bueno, pues lo que voy a hacer es pasarla a paramétricas de la siguiente manera. Escribo la recta R, la escribo en forma paramétrica. Aquí ya no me detengo a indicar cómo la obtengo. El punto es el 2 menos 1, 0 y el vector es el 1, 1, 0. Y calculo las paramétricas de S. Cuidado cuando calculéis paramétricas, cuando estemos trabajando con dos rectas en forma paramétrica en el mismo problema, no, los parámetros hay que denominarlos de distinta manera, ¿eh? No le llamemos alfa también, porque ahora, para resolver el sistema de estas dos rectas, tenemos que igualar las x, las y y las z, y obtenemos un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas. Si le llamásemos alfa a beta también, aquí nos podríamos liar de una manera tremenda, porque tendríamos una sola incógnita. Entonces ahí nos confundiría. Bueno, una vez que ya tengo esto, despejo beta. Sé que esta solución va a tener solución única porque sé que son secantes. Esto lo sé previamente. Así que ya no tengo que comprobar si el sistema es compatible o incompatible o determinado o indeterminado porque sé que va a ser compatible o determinado. Va a tener solución única. Además, aquí ya tengo que beta va a ser igual a menos 1. Ya lo tengo de la última ecuación, beta igual a menos 1. Y alfa lo despejo de cualquiera de las otras dos, obteniendo que alfa es menos 2. Me va a dar menos 2 tanto en una ecuación como en la otra. Si ya tengo beta menos 1 y alfa menos 2, ¿cuál es el punto de corte? Pues el punto de corte es sustituir beta por menos 1 en S o sustituir alfa por menos 2 en R. Da igual, el punto que me va a dar va a ser el mismo. Si sustituyo alfa por menos 2 en R, me queda 2 menos 2, 0, menos 1 menos 2 menos 3 y z es 0. Me va a quedar el 0, el menos 3, 0. El 0 menos 3, 0, que si fijaros que si sustituyo beta por menos 1 también me va a quedar 0, menos 3, 0. Bueno, pues ese es el punto de corte y ya tengo resuelto el problema. Pasamos al siguiente, que es de probabilidad. Calcule estas cuatro probabilidades partiendo de estos tres valores. Bueno, partimos de la probabilidad de unión B. Sabemos que la probabilidad de unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y sustituimos por los valores que tenemos y por la información que tenemos aquí. Probabilidad de unión B, 0,8. Pues escribimos 0,8. Probabilidad de A, lo desconozco, es lo que quiero averiguar. Probabilidad de B, también lo desconozco, pero está aquí en función de la probabilidad de A. Y probabilidad de intersección B, que es 0,2. Bueno, escribiendo aquí, me queda 0,8 igual a probabilidad de A. Pero la probabilidad de A me dice que es 2 veces la probabilidad de B. Pues escribo 2 veces probabilidad de B más probabilidad de B. Aquí tengo menos probabilidad de intersección, que es 0,2. Entonces tengo una sola incógnita aquí, que es la probabilidad de B. 2 probabilidad de B más probabilidad de B es 3 veces probabilidad de B. Así que 3 veces probabilidad de B igual a 0,8 más 0,2. Pasa este menos 0,2 aquí para más 0,2. 0,8 más 0,2 igual a 1. Por lo tanto, la probabilidad de B es un tercio. Como me piden la probabilidad de A, pero la probabilidad de B es el doble de la probabilidad de B, entonces la probabilidad de A es 2 por 1 tercio, la probabilidad de A es 2 tercios. Lo voy a dejar así en forma de fracción porque 2 tercios es un decimal con periodo y me queda mucho mejor en forma de fracción. 2 tercios, lo dejo así como solución. Vamos con la probabilidad de A intersección contrario de B. La probabilidad de A intersección contrario de B sabemos que es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Esto es una cosa que tenemos que saber para hallarlo. Entonces la probabilidad de A es 2 tercios, la probabilidad de la intersección era 0,2, esto es 2 tercios menos 0,2. Voy a pasar el 0,2 a forma fraccionaria para hacer el resultado, dejarlo en forma fraccionaria, no en forma decimal. 0,2 es 2 décimos, 2 décimos es un quinto, 2 tercios menos un quinto es 7 quinceavos. Bueno, pues eso sería la solución. Aquí si queréis lo podéis hacer en forma decimal, que me imagino que no os pondrá ninguna pega a la hora de corregir, de que sería perfectamente válido. Lo dejáis aproximado y ya está. Probabilidad de acondicionado. A ver, la probabilidad de una condicionada es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad de la condición, en este caso probabilidad de B. Probabilidad de intersección B es 0,8 y la probabilidad de B la tenemos por aquí, que era un tercio, es decir, es 0,8 entre un tercio. Perdón, 0,8 no, 0,2. La probabilidad de la intersección era 0,2. 0,2 es 2 décimos, un quinto, esto es un quinto entre un tercio entre un tercio es 3 quintos, 3 quintos y 3 quintos, si lo queréis expresar en forma decimal es exacta, sería 0,6. Este aquí podéis dejarlo como 0,6 o simplemente como 3 quintos, ya valdría como solución. Y por último, la probabilidad de B condicionado A es la probabilidad de la intersección es conmutativa, entonces da igual que utilicemos A intersección B que B intersección A, pero la condición cambia, esa aquí sería probabilidad de A. La intersección era 0,2
y la probabilidad de A era 2/3. Bueno, 0,2 sigue siendo un quinto entre 2/3 son 3 décimos, y 3 décimos es 0,3. Bueno, pues ya teníamos las 4 probabilidades pedidas resueltas. Vamos con el apartado B. El apartado B me dice, en un conocido congreso el 60% de los científicos inscritos participan online y el resto asisten en persona. Además, el 65% de los inscritos son europeos y el 80% de los que asisten en persona también lo son. Se elige al azar uno, calcular la probabilidad de que sea europeo y a la vez participa online. Bueno, esto es un problema que se hace por árbol muy fácil, también se puede hacer por una tabla de contingencia, porque aquí estamos estudiando una población de personas en las que analizamos dos variables. Una es la participación online o en persona, y la otra variable es si son europeos o no son europeos. Así que hacemos el siguiente árbol. Yo cojo al azar un individuo de esta población y este individuo puede presentarse online, que le voy a llamar el suceso L. El suceso L representa la participación online y el suceso P la representación personal. Como me dicen que el 60% participan online, la probabilidad de que ese sujeto participe online es 60 entre 100, es decir, es 0,6. Esa sería la probabilidad. El resto es el 40% restante, es decir, sería 0,4. Además, en el árbol, recordar que cuando convergen las ramas, la suma de las probabilidades tiene que ser 1. Bien, una vez que ya sabemos cómo asisten, el siguiente paso es saber de dónde provienen, si son europeos o no son europeos. Así que el siguiente nivel de ramas sería europeo o no europeo. Voy a representar el no europeo con el símbolo del suceso contrario, ¿no? Entonces me dice lo siguiente. Me dice que el 65% de los inscritos son europeos. El 65% de los inscritos, que son todos, cuidado, todos. Entonces aquí el 0,65 no figura en ninguna de estas ramas, porque esta rama es para los que asisten online y esta rama es para los que asisten personalmente. Entonces, ¿qué más me dice? A ver, dice, y el 80% de los que asisten en persona, ahora sí, aquí de los que asisten en persona, el 80% son europeos, ¿no? Entonces, el 0,8 sí va aquí en esta rama, esto es 0,8 y aquí sería 0,2, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que yo esto lo desconozco. Si este lo desconozco, le voy a llamar X. Aquí 0,2, como dije, y aquí le voy a llamar X. Es porque este valor lo desconozco. Y si esto es X, esta rama va a ser 1 menos X. Bien, una vez que ya tengo esto, ahora voy a ver lo del 65%. El 65% son europeos, pero los europeos son estos que están aquí o estos que están aquí. Por lo tanto, el 0,65 es ser europeo, ¿no? El 65% son europeos, de todos los inscritos. Es decir, que 0,65 es 0,6 por X más 0,4 por 0,8. 0,6 por X, que sería europeos que asisten online, más los europeos que asisten personalmente, que es 0,4 por 0,8, son los 0,65 de probabilidad del 65%. De aquí voy a despejar X. Y entonces hago esta operación, 0,6, 0,4 por 0,8 es 0,32, hago la operación y X es 0,55. Bueno, pues ya podría sustituir X por 0,55 y 1 menos X por 0,45. Entonces, ¿qué me pide? Si se elige al azar uno de los inscritos, calcular la probabilidad de que sea europeo y a la vez participe online. Que sea europeo y participe online es al mismo tiempo que sea E y L, es decir, que es la intersección de los dos sucesos. Y la probabilidad de intersección L aquí está la rama, es L y E, es decir, es 0,6 por X. 0,6 por X, como X es 0,55, es 0,6 por 0,55, que es 0,33. Y luego me dice, y luego la de que participe online si se sabe que es europeo. Si se sabe que es europeo es una condicional, es la probabilidad de L, que participe online, condicionado a E. L condicionado a E, que es la probabilidad de la intersección, que era 0,33, partido por la probabilidad de E. Y la probabilidad de E, que era 0,65, que ya me lo dice aquí. La probabilidad entonces esto es 0,33 entre 0,65. 0,33 entre 0,65, que es 0,5076. Bueno, ejercicio fácil que también se puede hacer por una tabla de contingencia de la siguiente manera. La tabla de contingencia sería esta. Aquí la tenemos. O sea, ¿cómo se construye? Pues muy fácil. Partimos, como me dan los datos en tanto por cien, parto de un total de 100 personas, que el total sería el que está aquí. Aquí le llamo LP, el online personal, europeo o no europeo. Parto de un total de 100. Me dice que el 60% participan online. Entonces, este 60
sería aquí, el total de los que participan online. Es decir, pongo en rojo los datos directos del enunciado, ¿eh? En rojo los datos directos del enunciado y los en negro son a consecuencia del enunciado. Luego me dice que el 65% de todos los inscritos son europeos. Los europeos son el 65%, entonces aquí tiene que haber 65. Aquí en esta casilla, 65. Y me dice, y el 80% de los que asisten en persona sé que son 40, porque si son 60 los que asisten online son 40. El 80% de 40 son 80% de 40, lo tengo que calcular, es 32. Dice que son los europeos, 32. Una vez que tengo estos valores en rojo, que son los que me dan el enunciado del programa, con este 40 evidentemente, que lo tengo que tener también, pues completo la tabla. Aquí sería, para completar 40, aquí sería 8, para completar a 100 aquí serían 35, aquí me quedan 27 y aquí me quedan 33 para completar a 65, 33 y luego los 27 para completar a 60. Bueno, entonces una vez que tengo la tabla, aplicamos una aplicación de la regla de Laplace, porque si me dicen cuál es la probabilidad de que sea europeo y online al mismo tiempo, probabilidad de europeo y online sería casos favorables, 33 casos posibles, 100, 33 partido por 100, 0,33. Me da exactamente lo mismo que me daba haciéndolo por árbol. Y por último, el condicionado. La condicionada es si a la vez que si se sabe que es europeo, que participa online. La probabilidad de que si es europeo participa online, en una condicionada el espacio muestral se reduce a la condición a E y E tiene 65. Sería casos favorables L 33 sobre los totales que serían 65 y 33 entre 65, 0,50, 76. Bueno, pues ya veis que se puede hacer también de esta forma. Y vamos entonces con el último ejercicio de la serie. Recordar que de los 8 tenéis que elegir creo que 5. Y me dice el apartado A que en un cierto humedal la probabilidad de que un renacuaje llegue a rana adulta es del 2%. Si se escogen al azar 2.500 de estos renacuajos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 55 de ellos lleguen a ranas adultas? Bueno, tiene todo el aspecto de tratarse de una binomial. De hecho lo es, puesto que tenemos un n 2.500. El número de pruebas son 2.500. En cada prueba, ¿qué me interesa? Me interesa si el renacuajo llega a... O sea, yo miro un renacuajo y me interesa si llega a rana adulta o no. Así que el suceso A, éxito, es que un renacuajo llegue a adulto. La probabilidad de A, que es lo que le llamamos P, es el 2%, es 0,02. Y definimos la variable aleatoria X como número de renacuajos que llegan adultos. El número de renacuajos que llegan adultos, que es una distribución, sigue una distribución binomial de características N y P, 2500 y 0,02. Aquí tenemos la binomial y me piden cuál es la probabilidad de que al menos 55 de ellos lleguen a rana adulto. Me están pidiendo la probabilidad de que X sea mayor o igual que 55. Para ello, como 2500 es un número de pruebas enorme, lo que voy a es aproximar la binomial por la normal. Por la normal de media, la media de la binomial es n por p, que es 2500 por 0,2, 50, entonces es una normal de media 50 y la desviación típica es la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p, que es la raíz cuadrada de 50 por 0,98, que el 0,98 es 1 menos p, que es la raíz de 49, exacto, además me da 7. Entonces, yo tengo esta binomial la aproximo por una normal, 57. Aquí lo tengo, la aproximo por una normal 57 y me piden la probabilidad por la binomial de que sea mayor o igual que 55. Entonces, esto sería lo que me piden por la binomial. Como me entra el 55, hay mayor o igual, y el 55 me entra para luego pillarlo dentro de la continua, que es la normal, voy a arrancar de la normal desde el 54,5, es decir, desde atrás para que me entre el 55. Así que esto sería aproximadamente por la normal, X, probabilidad de X mayor o igual que 54,5. Y ahora esto ya es un problema de normal, que sería tipificando la X, pasándola a la Z. Y recordar que tipificar era restarle la media 50 y dividir por 7, que es la desviación, ¿no? Entonces, esta es la probabilidad de Z. Ya no pongo que estoy trabajando con la normal, ya se sobreentiende que es la normal. Cuando trabajo con Z, que es la tipificada 0,1, y sería esta operación. Esta operación me da 0,64. La probabilidad de Z mayor o igual que 0,64. Como en la tabla me vienen las probabilidades acumuladas hasta el valor, es decir, las probabilidades de Z menor o menor o igual. Esto lo hago por paso al suceso contrario, que es 1 menos la probabilidad de Z menor que 0,64. Y ahora es cuando me voy a ver la tabla de la normal y ver cuál es la probabilidad acumulada hasta 0,64.
y la probabilidad acumulada hasta 0,64, vamos aquí, es 0,6 en la columna del 4, es 0,7389. Vamos, 0,7389, 1 menos 0,7389, que es 0,2611, que es la solución al ejercicio. Es decir, hemos dado una aproximación de que por lo menos 55 de ellos lleguen a rana adulta. Esta sería la solución de mi problema. Y vamos con el apartado B. El apartado B me dice, para conceder becas de estudio, un organismo valora los méritos presentados y asigna a cada candidato una puntuación que indica más méritos cuanto mayor es su valor. Este año la puntuación sigue una distribución normal de media 100 y desviación típica 20. Si se toma la decisión de conceder la beca al 5% mejor del conjunto de solicitantes, ¿qué puntuación es preciso alcanzar para obtener la beca? Bueno, pues esto es fácil. Partimos de una variable X, que es la puntuación para obtener la beca, la llamamos X, y lo que me dicen es que me piden la puntuación mínima, que dicen qué puntuación es preciso alcanzar para obtener la beca, la puntuación mínima para obtener la beca. Le voy a llamar A, supongamos que es A esa puntuación, A minúscula. Entonces lo que me está diciendo aquí es que la probabilidad de X mayor o igual que A, es decir, aparte de A, tengo a los mejores, que son los que van a llevar la beca, son el 5%. Así que probabilidad de X mayor o igual que A es igual a 0,05. Tengo que partir de esta desigualdad. Partiendo de esta desigualdad tengo que calcular A. Bueno, pues como estamos ante una normal de desviación típica 20 de media 100 y desviación típica 20, tengo que tipificar la X pasando la Z y la A restarle 100 y dividir por 20. Y me quedaría probabilidad de Z mayor o igual que A menos 100 partido por 20 igual a 0,05. Aquí tengo el mayor o igual, lo voy a pasar al suceso contrario, a que sería el 1 menos la probabilidad de Z menor que esto, ¿no? Para buscar siempre el Z menor, que es lo que me trae la tabla. 1 menos probabilidad de Z menor igual a 0,05. Despejamos esta probabilidad y me queda que es 1 menos 0, lo que está restando, lo paso para aquí sumando y el 0,05 resta el 1, quedándome que la probabilidad de Z menor que A menos 100 partido por 20 es 0,95. Y ahora voy a la tabla y veo que valor de Z me da probabilidad acumulada 0,95 o que se le aproxime. Y entonces voy aquí a la tabla y 0,95, ahora lo veo, aquí estaría entre 0,9495 y 0,9505, estaría aquí. Si lo hago por defecto sería 1,64 y por exceso sería 1,65, pues lo voy a dejar en 1,645, por ejemplo. Entonces este valor, a menos 100 partido por 20, sería igual a 1,645, que lo tengo en la tabla. Lo he obtenido en la tabla. Entonces aquí despejo A, que es lo que estoy buscando. A es 100, que pasa sumando, más 20 por 1,645. Y esto es igual a 132,9, casi 133. Bueno, pues eso sería la puntuación mínima para obtener la beca. Y esto es todo. Espero que os haya salido bien y si yo he cometido algún error, se haya deslizado algún gazapo por ahí, pues disculpadlo y os espero en el próximo vídeo.